Bienvenidos al punto de encuentro entre el análisis económico, los negocios internacionales y las ideas que transforman el mundo. El espacio que te ayuda a entender mejor el mundo de los negocios y la economía global. El futuro de los negocios está aquí. Negocios sin frontera, con Eduardo Mendívil y Samuel Peña. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, estimados amigos. Los saluda con gusto su servidor Eduardo Alonso Mendívil en esta nueva edición de Negocios Sin Fronteras, el programa de análisis de la Escuela de Negocios Internacionales del TEC de Monterrey, donde es un verdadero honor compartirles la actualidad empresarial de los negocios internacionales y el comercio global. Esta tarde transmitiendo en vivo desde el Campus Monterrey por 94.9 FM y en internet por texansradio.tec.mx, donde analizaremos las noticias internacionales más relevantes de las principales economías: Europa, China, Estados Unidos, México y Canadá. Con la excelsa compañía de mi ilustre compañero de transmisión, el maestro de maestros, don Samuel Peña. Bienvenido, mi querido Samuel. Un gusto estar contigo, mi querido Eduardo. Un gusto estar aquí con todo el amable auditorio que nos escucha, y bueno, con un invitado de lujo también, con el doctor Javier Zendejas, buen amigo de hace muchos años y presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, capítulo noreste de aquí en Monterrey. Mi querido Zendejas, bienvenido aquí al TEC nuevamente. Qué gusto tenerte. El gusto es mío y felicidades por este avance que siguen teniendo con estas transmisiones que le agregan valor al país, sin duda. Oh, muchísimas gracias. Igualmente, Javier, un gusto tenerte en la cabina. También quiero aprovechar para agradecer por los mensajes que amablemente nos envían a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Texans Radio. Muchísimas gracias por todas sus preguntas y sugerencias. Quédense con nosotros en la próxima hora para conversar de la actualidad económica desde el Tecnológico de Monterrey con nuestro especialista esta tarde, mi apreciado doctor Javier Zendejas. Continuamos con Panorama Económico. Panorama Económico, el acontecer económico mundial. México avanza en revisión del TEMEC con mensajes de optimismo. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó este lunes que la disposición de Estados Unidos para iniciar conversaciones anticipadas es la principal señal de que el TEMEC será renovado. La primera ronda técnica se celebró la semana pasada en Washington, adelantándose a la fecha prevista de junio. Ebrard anunció que en mayo una delegación mexicana viajará a Canadá para continuar las conversaciones trilaterales. La American Society de México advirtió riesgo de tratado bilateral. En contraste, la American Society México, AMSOC, señaló que existe una posibilidad considerable de que el TEMEC transite hacia un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, dejando fuera a Canadá. Larry Rubin, presidente del organismo, estimó en un 40% esta probabilidad, aunque reconoció que la complejidad legislativa dificulta su concreción en el corto plazo. Coparmex califica negociación como compleja. La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que la revisión del tratado será compleja y estará dominada por temas que trascienden lo comercial, como la seguridad, las cadenas de suministro y la relación de América del Norte con China. Coparmex exigió la eliminación de los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y el sector automotriz y rechazó la posibilidad de un acuerdo bilateral. México fortalece agenda comercial con Europa y Asia. Marcelo Ebrard anunció en el acuerdo comercial modernizado con la Unión Europea será firmado a finales de mayo. Además, México participará este año en la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en China, y prepara una visita oficial a la India para diversificar sus relaciones comerciales. México exige reformas en la Organización Mundial de Comercio. En la cumbre de la Organización Mundial de Comercio, que se celebra en Camerún, México exigió una operatividad real para el organismo. El secretario Ebrard advirtió que la falta de reformas podría llevar a la fragmentación del sistema global en bloques regionales, lo que generaría mayor incertidumbre y costos logísticos. Cooperación binacional en propiedad intelectual. México y Estados Unidos establecieron un grupo de trabajo para fortalecer las investigaciones en materia de propiedad intelectual enfocado en la aplicación penal y la cooperación transfronteriza. La iniciativa se enmarca en el reporte especial 301 de la Oficina Comercial estadounidense.
Estos fueron los principales acontecimientos que están marcando la agenda de los negocios internacionales en este 24 de marzo. Quédense con nosotros para analizar estos aspectos y la relación que guardan con el desarrollo económico local, con nuestro ilustre maestro de maestros, don Samuel Peña, y nuestro invitado especial de esta tarde, el doctor Javier Zendejas, presidente del COMCE Nuevo León. Acompáñenos, continuamos con Visión Global. Visión Global, los temas de relevancia internacional. Pues un gusto nuevamente, mi querido Eduardo, estar aquí en el programa, y bueno, qué mejor acompañado de doctor Javier Zendejas, buen amigo y sobre todo experto en todo el tema de logística internacional. Veía ahorita el tema de lo que comentabas de digamos, el anuncio que hizo Marcelo Ebrard en cuanto al acuerdo comercial con la Unión Europea, digamos, modernizado, digamos, un upgrade. Creo que le viene muy bien. Sin embargo, bueno, debo decirlo con todas las letras, no sé si ahorita en este momento estemos poniendo más paja cuando queremos encontrar una aguja, porque tenemos en puerta ahorita el tema de la renegociación, que se tendrá ahorita en el próximo mes de junio y julio. Y ahorita platicaremos un poquito más aquí contigo y con Javier Zendejas. Y sobre todo en el tema que creo que eso ha sido uno de los tratados más desaprovechados que hemos tenido, tengo que decirlo así. Una crítica constructiva, si lo vemos de esa manera. En el sentido de que México pudiera tener un mejor aprovechamiento con el tema de Europa. Sin embargo, es otro tipo de normativas, es otro tipo de regulaciones a las cuales les tenemos que dar cumplimiento. Ahora bien, creo que también en las vísperas que ahorita nos encontramos en la situación geopolítica ante el tema que está pasando en Medio Oriente principalmente, Europa no está ahorita en una posición muy buena para poder negociar, sobre todo ante el mercado de Norteamérica, principalmente por la falta de apoyo que ha estado comentando constantemente o permanentemente el presidente Trump. En cuanto al tema de los apoyos a través de la OTAN. Entonces, creo que es una situación compleja. Sin embargo, México tiene que seguir adelante. Tenemos un comercio internacional, el cual representa más de una tercera parte del Producto Interno Bruto. Hay un comercio con los Estados Unidos de 600, 700, 800 billones de dólares, en donde, si tú lo pones a ver de otra perspectiva, estamos hablando de una tercera parte del Producto Interno Bruto si lo hacemos con respecto al producto que tenemos aquí en México, que estamos hablando de 1.5, 1.6 trillones de dólares. Ahora bien, nosotros, si tú pones a ver esa misma comparativa, ese 33% o esos 500, 600 mil millones de dólares que andamos más o menos en comercio bilateral, lo comparas con respecto al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, que está cerca de 30 trillones de dólares, pues realmente no les hacemos ni cosquillas, como dicen en el rancho, ¿no? Entonces, digamos, es una situación compleja. Sin embargo, yo hago votos porque este equipo negociador, en donde están gente del cuarto adjunto, Zendejas participa ahí directamente a través del COMCE en esos foros de consulta. Yo hago votos porque realmente lleguemos a un buen acuerdo, al menos no con aranceles muy, muy elevados. No sé qué opines, mi querido Eduardo. Pues vamos a tener nada más y nada menos que la próxima semana al excelentísimo embajador Rogelio Granguillón, el embajador para México, la misión de México en la Unión Europea y los reinos de Bélgica y Luxemburgo, hablando precisamente de este importante acuerdo que está proyectado para firmarse a finales de mayo entre México y la Unión Europea y los efectos que va a tener. Es decir, pues se presenta con mucho optimismo. Habrá que ver si efectivamente este tipo de diversificaciones resulta en estos aspectos positivos, tomando en cuenta sobre todo nuestra integración con el mercado estadounidense y cómo Estados Unidos tiene pues muy en la mira a que México sea su principal socio comercial, sin abrir demasiado sus opciones hacia otros mercados, sobre todo tomando en cuenta los intereses que guardan los Estados Unidos. Y otro aspecto importante es, pues, cómo va a impactar esto en la logística, cómo va a impactar esto en el desarrollo del comercio nacional con respecto a los mercados internacionales. Y para eso, desde luego, que es muy apreciada la visita de nuestro invitado de honor de esta tarde, el doctor Javier Zendejas, y nos hace el favor, Samuel, de presentarlo. Claro que sí, bueno, ya es amigo de casa, ya ha estado, además de ser buen amigo personal, es buen amigo de casa.
El doctor Javier Cendejas es doctor precisamente en logística y dirección de cadenas de suministro. Cuenta además con una maestría en administración y alta dirección por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España. Y es licenciado en comercio internacional por la Universidad Iberoamericana con mención honorífica. Su formación académica se complementa con estudios de inteligencia artificial aplicada a los negocios, mercadotecnia digital, relaciones con la Unión Europea e incluso historia, arte reflejado en una visión integral de desarrollo profesional. Actualmente, es director desde el 2007, forma parte del comité ejecutivo del grupo DISEX, donde funge como director de Relaciones Institucionales, Mercadotecnia y Proyectos Estratégicos, así como también es director ejecutivo de LatitudeX, una influyente plataforma con decenas de miles de lectores, a través del cual ha entrevistado, de igual forma, muchos líderes en el sector y sobre todo en temas de logística y aduana en México. Asimismo, es el presidente, como decíamos hace un momento, el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, del capítulo precisamente aquí en el noreste, que viene siendo, Javier, es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Chihuahua. Toda la parte norte. Abarca el 54% de las exportaciones del país, esa región. Nada más y nada menos. Pues bueno, mi querido Javier, bienvenido nuevamente aquí al TEC. Y entrando un poquito en materia, ahorita lo que comentaba precisamente aquí Eduardo, ¿cómo estás visualizando, cómo va a afectar todo este tema, por ejemplo, de los precios, la logística, en la coyuntura actual cuando nos encontramos a punto de iniciar estas negociaciones y rondas de negociación con los Estados Unidos? La globalización ya no existe, Samuel, Eduardo. Ese es un hecho, es una regionalización y es una zona de lucha de regiones entre Europa, Asia y Norteamérica. El PIB de Norteamérica es el más alto del mundo y es una región fuerte y sostenida, encabezada, como lo decías, por Estados Unidos y dos hermanos chiquitos, que es Canadá y México. Y México, el 85% este año pasado subió un dígito las exportaciones a ese país. La diversificación sin duda se surge históricamente como una solución a no tener un estornudo por allá aquí que nos dé pulmonía. Sí. Esa diversificación es entrar a países y exportar autos a Argentina, abrir más Brasil, ir al Centroamérica, internacionalizarse, a venderle a Asia, que es 9-1, a veces lo que vendemos, o a 8-2 en comparación, ¿no? Y eso es hacia afuera, pero hacia adentro, ¿qué pasa? Pues la logística y la mercadotecnia es lo que mueven al mundo hoy día. Una plataforma digital, en línea, compras, te venden, sí, lo pides y te debe llegar mañana. Y esos costos logísticos en México son altísimos. El costo logístico compromete la competitividad del comercio exterior de México. En México el costo logístico puede representar hasta el 60% de las ventas de una empresa. Fíjate nomás. Muy por encima del estándar internacional, que es 35%. La mitad casi. El tramo interno de transporte puede resultar más costoso que traer mercancía desde Asia, ¿no? ¿Y a qué se debe todo eso, mi querido? Este costo logístico ha dejado de ser un asunto operativo, tal cual, para convertirse en un problema estructural que incide directamente en la competitividad del país, ¿no? Sí. México no necesita más fábricas, se necesita logística de clase mundial. Cuida lo que tienes, ¿no? O sea, sí, más fábricas, pero primero cuida lo que tienes y pon más infraestructura. Esa es una teoría que estamos manejando aquí en COMCE. La logística va muy emanada de los temas, por ejemplo, de los precios del petróleo, etcétera. La infraestructura obviamente es un tema muy, muy importante, pero me llama mucho la atención porque estás hablando de casi, es un 50% prácticamente, 35 contra 60, es un 30, es muchísima la diferencia con respecto al estándar global. Sí, y muy buena pregunta. O sea, ¿qué es el costo logístico, no? A veces lo relacionamos como que es el flete, ¿no? Del punto A al punto B. No. El costo logístico es el costo de transporte, su distancia, el precio del combustible, los peajes, la tarifa del transportista, el operador. Es el costo de almacenamiento también, gastos de instalaciones, los sueldos asociados, los niveles de inventario, sí, el costo del predial, del agua, donde esté ubicado, ¿no? Por ejemplo, Podaca es una zona que ha crecido demasiado en precio. Y a pocos kilómetros en Saltillo, tiene lo mismo, pero a mitad de precio, ¿no? En espacio. Los costos de mantenimiento de inventario, como su tamaño, su obsolescencia, cuidar que no haya robos o hurtos, el tema de seguros. Y unos dos puntos más que conjuntan que el costo logístico, que es conforman, que es el costo de administración
procesar los pedidos, primeras entradas, primera salida, los FIFOs, la documentación, el despacho en aduanas, no menos importante, ahorita profundizamos, las auditorías, la tecnología y por último, el costo del embalaje, el cargado lo más con mayor volumen posible a mayor peso posible, la fragilidad de la mercancía. Esos 5 aspectos son los costos logísticos que representan una importante rubro de los gastos de una empresa y suelen oscilar entre un mínimo del 5% y un máximo del 35% de los ingresos. Fíjate, o sea, es una parte bastante importante. Me recuerda, fíjate, hace ya algunos años, una vez estábamos con las gentes de Navistar International de los camiones y nos ayudaron a traernos varias de las empresas para establecer aquí alrededor precisamente de ellos, proveedores. Y la causa era porque se estaban gastando cantidades más, cantidades menos, pero eran más de 150, 200 millones de dólares al año en temas de logística. Entonces llegó una presión por parte del corporativo, decir, o se reubican más cerca o me consigo otros proveedores. Entonces, ahorita que mencionas el costo per se de lo que viene siendo la logística de 35%, pues es sumamente alto. Estás hablando de más de una tercera parte eventualmente del costo de un producto. O sea, si tú vas a comprar, voy a decir, un iPhone en $1,000, prácticamente te va a costar $333 el mandarlo al punto destino. Sumamente alto, o sea, se te va a ir el costo ganancia prácticamente. Sí, por ejemplo, en alimentos, el 10% en 2024 es el porcentaje del transporte, ¿no? Okay. En alimentos. En construcción, el 11%. En sector salud y farmacéuticos únicamente el 3%, en automotriz es el 6% y en retail, lo que mencionabas del iPhone es el 7%. Pero mira este dato qué interesante. Entre 2015 y 2025, sí, el transporte y el almacenamiento se encarecieron en 72%. De acuerdo con el índice nacional de precios al consumidor. Cuando te refieres a encareciendo, quiere decir que aumentó el precio. Sí, claro. 72%. Ajá. Y el combustible en 10 años, 48.8% en los últimos años. Está hablando 10 a 12 veces inflación. Más lo acumulado en peajes, servicios de transporte, sueldos, salarios, etcétera, ¿no? La estructura del transporte en México, Eduardo Samuel, también refleja desequilibrios, porque fíjense, el 69% de las exportaciones y el 46.7% de las importaciones se mueven por carretera, mientras que los puertos concentran el 33%. Pero los tractocamiones salen llenos y regresan vacíos. Porque hay un desequilibrio, ¿no? No es exporto 5 y regreso 5, ¿no? Nos sucede lo mismo que con China y Corea. Llegan los contenedores llenos y se regresan y se van vacíos. Con chatarra o con la bendición, ¿no? Y con aire. Eso es costo logístico. Hay una diferencia evidente que debemos corregir, ¿no? Y en el tema de contenedores, un ejemplo muy claro, ¿no? Al traer un contenedor desde Shanghai hacia Manzanillo, vía marítima obviamente, sí, el costo hoy día, hace una semana, $3,300 por un contenedor de 40 pies, ¿no? Sí. Tiempo de tránsito directo, 16 días. Sí. Pero en cambio, trasladarlo de Manzanillo a Monterrey, el Nuevo Nuevo León, o el Estado de Progreso, no sé qué eslogan te tocó cuando estabas en el gobierno. Me tocaron varios, acuérdate que estuve en varios. Bueno, sí. Puede superar los $4,500 por trayecto, ¿no? Imagínate. Con peajes y demoras, el costo total te asciende a $8,585. El problema no está en la distancia, sino cómo operamos el último tramo logístico del país. En resumen, $3,300 traerlo por mar desde Shanghai a Manzanillo, $4,500 de Manzanillo a Monterrey. Qué absurdo. Pues el costo logístico es una locura. Sí. Ahora, no nada más negocio para usted lo de logística. Pues al final del día, pues sí, pero no te creas, o sea, realmente pero nos disminuye la competitividad de México país. Y termina pegándole la inflación, los artículos son más caros. Pero fíjate, los incrementos que acabas de hacer mención ahorita hace un momento, mi querido Javier, estás hablando de 10, 15 veces inflación. O sea, tenemos en México una inflación promedio del 4%, traes incrementos del 72%. Sí. Y en algunos, digo, es demasiado alto. ¿Qué opinas, mi querido Eduardo? Pues nada, que a pesar de eso se sigue moviendo este país. Es un milagro de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué les pareció las opiniones del doctor Llerenas ahora que estuvo hablando el subsecretario de Comercio e Industria acerca de estos importantes temas? Porque yo lo que he escuchado, por lo menos del sector empresarial, es que pues hay una saturación
número uno de los grandes retos, esa saturación. Ahora, Javier, que mencionabas el puerto de Manzanillo, pues ¿qué otra opción podrían tener para poder traer las mercancías de Asia? Y el puerto de Manzanillo está saturado. Y eso definitivamente impacta los costos. Y otra cosa que te quería preguntar acerca de estos retos es la inseguridad también. La inseguridad, ¿cómo incrementa los costos logísticos en nuestro país? Sí, bueno, de manera provocada, pues es la reforma a la ley aduanera que entró el 1 de enero de este año, y eso provoca que la gente aduanal, de ser un gestor de documentos, sea un revisador a detalle de documentos, de RFCs, de legal estancia, de que si me dices es rojo, tienes que revisar si es rojo, y yo también soy culpable. Corresponsable solidario. Y eso, pues provoca que hagas más revisión en los puertos. Entonces, si en un puerto, sin esta reforma, pedías un contenedor en un recinto fiscalizado de Manzanillo y te lo posicionaban 2 o 3 días después porque había saturación, ahora imagínate pues que tiene que inventar el doble o el triple los previos, pues va a tronar, ¿no? De por sí ya traían rezago, con esto ahora más. Costo logístico, ¿no? Y la gente que tiene que estar revisando, el despacho aduanal en México sigue siendo artesanal, tenemos que seguir, por ejemplo, en DISEX teniendo gente en las aduanas, que el papel y que vas y que correteas al transportista. Y luego despacha rápido, ¿y de qué sirve si sales a un cuello de botella en Manzanillo y no haya llovido? Porque pues te atoras ahí otras 10 horas. ¿Qué pasa? Que se caiga el sistema de aduanas. Aviento la pregunta al aire. Cuando se cayó el sistema de aduanas, 8 horas, de 8 de la mañana a 2 de la tarde hace 3 meses, ¿cuánto fue el costo para el país? No nada más esas horas, sino el efecto látigo de 20 días de tener una carga refrigerada estacionada, o de no haber tenido una refacción para una máquina en el aeropuerto, o los 18 kilómetros de fila en exportación que se hicieron en México. Todo eso son costos logísticos y provocan que el retroceso en eficiencia logística sea el siguiente dato. En el Logistics Performance Index de 2007, éramos el lugar número 56 de 141 países. Y en 16 años después, ¿qué creen? Pues bajamos, 0.1. Ahora somos el lugar número 66 de 141 países. O sea, no estamos progresando. ¿Qué lugar tienen nuestros primeros socios comerciales? Que con eso empecé la plática, que es la región más poderosa del mundo, que es Norteamérica. Canadá el tercero, con 4, es el cuarto. Y Estados Unidos con 3.8 es su indicador. O sea, Canadá es el número 3, Estados Unidos el número 6, y nosotros el 66. Pues claro que le pega la competitividad del país. Mucho. Claro que de qué sirve estar haciendo grandes tratados con todo el mundo si la logística y la infraestructura, el paso por aduanas, almacenes, distribución es muy alto, ¿no? Claro. Y se suma la inseguridad, claro. El tener GPS, el tener guardias, el tener los robos, camiones blindados, las pólizas de seguro, pues qué cosa, ¿no? No, de antemano, hace algunos meses ya estuvo con nosotros, ¿te acuerdas, Eduardo? Estuvo aquí el director de la empresa de logística, Trayecto, en donde nos comentaba que hace 10 años un tractocamión de México Nuevo Laredo te tomaba en promedio 12 a 14 horas. Hoy te toma de 18 a 22 horas. O sea, aún con toda la tecnología que existe hoy en día en los tractocamiones y demás, y bueno, la infraestructura no se ha incrementado, y en México yo creo que es una gran área de oportunidad que tenemos en el tema de infraestructura. Simplemente la carretera de Monterrey Nuevo Laredo por un lado, y luego la 57 que va hasta la Ciudad de México. Hay zonas en donde, por ejemplo, zona de Matehuala, ahí San Luis Potosí y demás, que se hace ahí un cuello de botella. Es una de las grandes problemáticas que se tienen, precisamente incrementando los costos, y amén de mencionar los robos y demás, que ese es otro tipo de situación. Ante estos retos, mi querido Javier, ¿cómo visualizas de frente al TEMEC? O sea, digo, veo la logística como un daño colateral de alguna forma, cuando debe de ser el que, digamos, está, por llamarlo de alguna manera, aceite los trayectos entre los bienes y servicios de nuestros países. Y creo que aquí en México no lo traemos bien aceitado. Sí, si mira, me permite la expresión. Sí, ahorita te muestro lo que creo que promovemos como solución. Pero mira este dato. China, en la última década, los impuestos sobre la gasolina en México aumentaron 89.5% en México, ¿no? En países como Estados Unidos y China, el impuesto federal a la gasolina se ha mantenido en su mismo valor. Otra vez, de 2016 a 2024,
hablando en un índice, Estados Unidos es 4.9. Hablando de China es 22. Hablando de México es 36. ¿Cómo compites con un 4.9 de Estados Unidos contra un 26 en México en el costo logístico, hablando del impuesto sobre la gasolina, ¿no? ¿Por qué no en un país que es tan grande y tan conectado con vías de ferrocarril, solo el 26% de la carga se mueve en ferrocarril? Muy poca. Pues no será porque el otro 73% paga gasolina y son impuestos. La dejo al aire, ¿no? Sí. Debería ser el 80% por ferrocarril, ¿no? Sí. Imagínense la chulada. Pues ya no inviertas en infraestructura logística porque ya se va a desconsolidar de camiones, de operadores, de contaminación, de filas, de aduanas. El tren lleva 300 carros, Sí. con 2 Vagones. personas, ¿no? Y Claro. un claxon y avanza, ¿no? Claro. Entonces, eso pues, es una pregunta al costo logístico. Y lo que proponemos, Samuel, a tu pregunta, bajo este panorama, pues proponemos en COMCE, y yo estoy a favor, y hicimos este estudio, fortalecer la inversión en la infraestructura con inversión privada, avanzar en la digitalización de procesos de manera constante y sostenida, incluyendo el tener un mismo sistema de aduanas entre Estados Unidos y México y otros países también, ¿no? O sea, aquí hacemos nuestro despacho de exportación, allá el de importación, y no se habla, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Si somos una región que queremos sumar, consolidar corredores logísticos, pero los que están, el Istmo de Tehuantepec como para... Sí. O sea, no tenemos un aeropuerto que estamos arreglando ahorita a 2 meses del Mundial. Sí. Debería haber un juego por las Américas. No estar ahí llevando agua al desierto, y con todo respeto, y desarrollar paraderos seguros para transportistas. También no puede ser, ¿no? Que el transportista se tenga que parar en la orilla de las carreteras, ¿no? En una empresa, en un país en el que el comercio exterior, pues es lo que mueve. Y en el ámbito empresarial, la verdad, llamamos a mejorar la planeación del transporte, optimizar el embalaje, hablando de las empresas, anticipar la documentación aduanera y, por último, gestionar con mayor eficiencia los inventarios. Las empresas también tienen mucho que hacer. Si en Europa, y ustedes no me dejan mentir como expertos y hombres de mundo y sibaritas y amigos que son, que si en Europa va un camión a mitad de capacidad, sale en el periódico, no se le acaba esa empresa que está contaminando de gratis, ¿no? Aquí, pues por estas planeaciones o just in times, etcétera, pues puede venir un camión con 3 pallets porque urgía y tráetelo, ¿no? Y como sale más barato a veces un tráiler porque viene vacío que un rabón o una camioneta de 3.5 toneladas, pues eso pasa. Entonces las empresas pues también tienen tema en el hecho de a veces comprar muy barato y pegarle al mercado y no pagar lo justo, en estar jugando a le compro el más barato, saco una licitación y le compro a la gente al más barato. Eso también es responsabilidad social de las empresas y provoca, pues mis respetos para las empresas japonesas que llegan y el proveedor dura toda la vida, y si te equivocas te corrigen y te ayudan, etcétera, ¿no? La administración del terror en las compras de servicios de comercio internacional es muy radical en México, y ese es un llamado también para las empresas. Este es un gran tema que vamos a profundizar, Javier, y sobre todo va a causar terror las declaraciones del presidente del COMCE en la próxima media hora. Nos vamos a ir a un breve corte. Estamos transmitiendo en vivo por 94.9 FM y en internet en texasradio.tech.mx, recibiendo sus preguntas y sugerencias. No se vayan, volvemos en unos minutos. Gracias por permanecer con nosotros en esta edición de Negocios Sin Fronteras, transmitiendo en vivo desde el Campus Monterrey por 94.9 FM y en internet en texasradio.tech.mx, recibiendo sus preguntas y sugerencias. Esta tarde conversando con el presidente del COMCE Nuevo León, el doctor Javier Zendejas, estableciendo cuáles son estos lineamientos, los retos que presenta este importante organismo en la logística internacional y los complejos retos que tiene en esta antesala de la negociación del TEMEC. Javier, nos quedamos platicando sobre todo de lo que estabas estableciendo, de esos retos que presentan los empresarios en la política industrial de nuestro país y esos grandes obstáculos que se están presentando con la inseguridad, con las disrupciones en la logística, con los altos costos que nos resta competitividad y
te dejamos a la mitad de tu mensaje. Por favor, si continúas con eso, porque definitivamente que muchos empresarios viven una situación de terror en nuestro país. Sí, lo que no se mide no se puede mejorar, y el costo país logístico, así le pusimos un nombre así como hablando como Yoda, el costo país logístico, entre México con otros destinos. México, en promedio, el costo internacional de transporte y seguros como porcentaje de las importaciones es el 7%, ¿no? En Brasil es el 4.72%. Entonces, México 7%, Brasil 4.72%, Estados Unidos 2.81% y Alemania en promedio 4.59%. Ese es un dato pues claro, ¿no? De cómo, pues, en qué posición estamos. Y en el tema de las empresas, que bien lo decías, pues mencionaba de pues pagar bien y no meter al ruedo pues a los proveedores para estar peleando por precio, ¿no? O sea, realmente hay que exigir mejor infraestructura y trabajar en conjunto. Nuevo León tiene 14 clústeres, hay organismos como nosotros, como COMSE, que cabildeamos, que tenemos networking de calidad y capacitación, que podemos ayudar a hacer una línea para mejorar la cadena de suministro de las empresas, y no necesariamente ir a comprar barato, ¿no? Sino optimizar costos con mejores rutas, mejores tiempos, mejores conexiones. Entonces también las empresas deben elegir el transporte adecuado, no le deben de tener miedo al ferrocarril. Ahorita solo las grandes, en las que tú has estado, Samuel, pues se suben al ferrocarril, pero una pyme, una mediana, pues no hay manera, ¿no? Sí, no. Y hay planeaciones de algunas empresas automotrices que pues no les da para esperar un día más y no se suben al ferrocarril. Ese es uno. Sí, vas a comentar algo. Sí, iba a comentarte, o sea, en el tema del ferrocarril también creo que nos hace falta todavía mucho tema también de infraestructura. Si bien es cierto, están los dos puertos, Lázaro Cárdenas por parte de Kansas City, Canadá. Ahora con la nueva empresa que lo adquirió, y el otro lado por Ferromex. Como tú lo dices, la mayor parte de las pymes, yo me atrevería a decir, yo creo que el 80-20 de los contenedores que salen de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas salen en tractocamión. Quizás me equivoqué, 75, 70, 80 por ciento, pero simplemente es muy por encima del tema del ferrocarril. No obstante, que como bien lo dices, hay un problema serio que están sufriendo todas las empresas de logística y de transporte. Digo, para nadie es un secreto la falta de operadores, sobre todo en el tema de los tractocamiones. Existe una enorme falta de operadores de tractocamiones, y por otro lado también pues lo que también está sucediendo en Estados Unidos, que ahora, bueno, con las nuevas políticas que les están suspendiendo hasta las las licencias, en el caso concreto de los inmigrantes. A donde voy es que es un tema bastante complejo. Creo yo que México todavía nos falta mucho por desarrollar en temas de infraestructura. Yo también coincido contigo, por ejemplo, en el tema del Istmo de Tehuantepec, poniendo ahí un ferrocarril y una carretera al lado. Pues digo, como dicen, si le ibas a hacer algo bien, pues hazlo bien. Digo, métate un canal de Panamá en todo caso. Que claro, eso hubiera sido otra harina, otro cantar. Pero son de esos proyectos en donde, si yo me pongo a ver realmente obras el paranoicas. Uso, sí, no creo que vaya a tener mucho uso. De entrada, veía ahora en el resumen que nos mandaba de las consultas el doctor Llerenas, el subsecretario de Industria, de los estados, por ejemplo, que menos ven favorablemente al TEMEC son esos precisamente: Campeche, Oaxaca, Guerrero, etcétera, que son los que menos beneficios han tenido. Son precisamente donde se está poniendo el istmo. Entonces, ahí yo creo que es un reto bastante grande que tiene el gobierno federal en poder, ampliar, crear nuevas rutas de infraestructura. Por ejemplo, no hay una carretera 10 como la hay en Estados Unidos, de Long Beach a Florida, o de Los Ángeles a Florida. Aquí, si tú te quieres ir de Matamoros a Tijuana, pues no hay forma que te puedas ir, en paralelo con el río Bravo o con la frontera norteamericana. Tienes que bajar, subir, etcétera. Te das cuenta de la gran falta de infraestructura que nos requiere, y al final del día se traduce en el incremento de costos. Ahorita decías tú, por ejemplo, el ejemplo de un contenedor que viene de Shanghai, llegando a Manzanillo, traslado a Manzanillo, Monterrey, viene saliendo todavía más, $4,300. Versus 3,300. Y espérate, Manzanillo. Está hablando de 900 kilómetros. Manzanillo-Celaya es carísimo porque nadie, se roban 4 de cada 10 camiones ahí, ¿no? ¿Qué transportista, ¿qué transportista quiere ir por ahí, no? Claro. Hablando de la optimización que mencionas, por ejemplo, tenemos clientes hablando de Disex que hacen previo en origen. Los contenedores ya vienen revisados, con candado, contados desde China, pasan por
por la aduana de Lázaro Cárdenas, se suben al tren y llegan a Nuevo León. Eso es optimización. Ese es el llamado también a que se eficiente la logística por parte de las empresas. También negociar, optimizar los costos portuarios, son muy caros. El famoso THC, el Terminal Handling Charge en los puertos, todos, incluso en los aeropuertos. Tener la documentación preparada con anticipación. Ya no, pero antes el Departamento de Comercio Exterior estaba ahí en la esquina. Ahorita ya las empresas se dieron cuenta que sin comercio exterior no existen. Entonces, pues pagar mejores sueldos, tener mayor capacitación al equipo de comercio exterior. Y el equipo de comercio exterior no nada más es aduanas, también es transporte, también logística y también es compliance, porque es el cumplimiento documental, prever. Tenemos empresas que conocemos que ya tienen presupuestado el pagar demoras y almacenajes en su presupuesto anual. O sea, ¿cómo puede ser, no? Absurdo, ¿no? Ya estoy previendo que voy a perder en lugar de optimizar, ¿no? El embalaje y la paletización también. Y por último, los envíos fuera de temporada alta. Yo creo que ese esquema bien trabajado que se hace con empresas de consultoría, pero a veces el tren va tan rápido, el tren me refiero al tren de la vida profesional de una empresa y la vida productiva, que no se paran a analizar esto y le tienen miedo a esos cambios. Eso ayuda a mejorar los costos logísticos, sumado a todo lo que ya platicamos que tiene de oportunidad el país. Fíjate, nosotros en algún momento dado me acuerdo que estuvimos analizando a raíz precisamente de los rojos que nos tocaban y a veces que no se cumplía, etcétera, como debiera ser. El hacer el previo de origen, sobre todo con las empresas asiáticas, que son muy tendientes a veces a poner dentro de los contenedores y no refleja realmente lo del pedimento de importación. Pero un previo de origen también trae un incremento determinado de porcentaje con respecto al costo, ¿no? Estoy hablando de un previo de origen por contenedor, se te va a $150 por contenedor, por promedio. Uh-huh. Entonces imagínate, no estoy hablando de las grandes empresas de manufactura que sí requieran a veces. El previo de alguna manera te garantiza que vas a tener o sea, va a llegar a Manzanillo y no va a tener ningún problema en cuanto a temas de verificación o en un nuevo momento en que le toque rojo el semáforo, pues lo que tenga que ser verificado. Pero bueno, trae consigo un precio que a veces las empresas, que por lo general el nombre del juego es los directores de compras de abastecimientos, así como los directores de logística, siempre el target que tienen como parte de sus indicadores es reducción de costos. El cost out. Sí, entonces al final del día lo que le quieren a veces cortar es el hacer el previo de origen, que después lo vienen pagando a la N potencia con todos estos cargos de demora. Claro, lo barato sale caro. Exacto, o sea, a la larga entonces a veces es un poco tema de reflexión a veces para las empresas importadoras. ¿Cuántas empresas importadoras tenemos aquí o con programa de IMEX aquí en Nuevo León más o menos? No traigo el dato actualizado, pero te puedo decir que hay 294 empresas coreanas en Nuevo León, de las cuales es el segundo inversión extranjera después de Estados Unidos. Sí. Y te puedo decir que hay una diversificación de mercados. El gobernador Samuel se va la próxima semana a Asia, a Japón y Corea a traer más inversión, y ha hecho la función con los recursos del Estado, como tenga que ser, pues para promover el Estado. ¿Dónde está el país que exporta? COMCE hace esa función, hace una función de internacionalización en Asia, en Medio Oriente, en Oceanía, obviamente en la región Norteamérica. Esa parte de sacar y diversificar a los exportadores a otros países es como debe de ser. Entonces aquí en Nuevo León, pues cada estado hace su lucha, ¿no? Sí. Y no hay una coordinación, y esa coordinación, otra vez, le pega al costo logístico. ¿Por qué no puedes importar un batch de 40 contenedores de materia prima que vienen a 5 empresas que los van a utilizar en México y compartir los fletes, ¿no? Cada una tiene que estar comprando porque no hay... Y consolidando. No hay una política, una cultura de colaboración, ¿no? Aunque sea mi competencia, tú sabes, en China son las zonas económicas estratégicas y toda la zona de juguetes, pues se ayudan. Y se ayudan en tecnología, en compras, en economías a escala. Aquí no, aquí incluso cada estado de la república pues se pelea por una inversión distinta, ¿no? Para dar más incentivos o lo que quieras, ¿no? Entonces eso también por parte del gobierno, pues hay que verlo por ahí, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Mi querido Eduardo. Sí, no, definitivamente esto que platicas acerca de las zonas económicas específicas y de qué necesidad hay para hacerlo aquí dentro de una política del Estado. Pero vemos que no hemos terminado de avanzar en estos rubros y eso afecta directamente a los costos. Ahorita que platicabas de los costos y que Samuel nos estaba dando ese panorama,
me quedaba pensando acerca de cómo esos costos alguien los tiene que pagar al final del día, ¿no? Estas reformas regulatorias que hubo para la ley de aduanas y de cómo los agentes aduanales, que tú conoces muy bien ese aspecto, básicamente son culpables hasta que se demuestre lo contrario en el tema de su despacho aduanero, y ha provocado que pues, un incremento en los costos, y esos costos pues al final del día los termina pagando alguien. Muchas veces ese alguien es el empresario que está arriesgando su capital para poder aventurarse en traer productos, y pues lo vemos en muchos aspectos, ¿no? Pero me gustaría tu opinión, Javier, acerca de ese aspecto, de esa regulación y cómo impactan los costos logísticos actualmente en nuestro país. Buenísima pregunta. Aparte de la reforma de la ley aduanera que entró el 1 de enero, está el aviso de cruce, que es otro concepto operativo para las aduanas. Está la manifestación de valor, manifestar el valor de la mercancía, que se describen que antes era un archivo adjunto, ahorita es un archivo en la nube, con anticipación. Pues imagínate, en una importación tienes que subir el contrato de compraventa de ese proceso, ¿no? Entonces, si tienes un contrato de 100 hojas, pues tienes que subir las 100 hojas. Bueno, no, tienes que hacer un contratito. Sí, pero ese contratito, si eres una empresa que comercializa y tiene 3,000 proveedores, pues 3,000 contratitos. Súbelos en tiempo real, con los datos reales. Tienes que subir el costo del flete antes de que llegue la mercancía. Pues muchas veces todavía no te facturan el flete y pagas a 90 días, pero tiene que ser antes. Y puedo seguir platicando. Reforma de la ley aduanera, aviso de cruce, manifestación de valor, aranceles en Estados Unidos, aranceles de México hacia el mundo que no tenemos tratado, la guerra en Irán y el estrecho, Venezuela, el petróleo, la renegociación del TEMEC. Que tú las empresas es, déjame trabajar. Estoy en un patio parejo, ¿por qué te pones a brincar al mismo tiempo? Entonces eso es lo que estamos viendo, y organismos como el nuestro pues es lo que están ayudando a cabildear, a dar orden, a dar capacitación para tomar mejores decisiones pues de comercio exterior, ¿no? Y obviamente la inversión extranjera directa pues está un poco en hold. Están esperando esta revisión del TEMEC, pero están esperando también muchas cosas: costos logísticos, Estado de Derecho, seguridad, patrimonial, personal, etc. Se van a quedar, ¿no?, los incentivos como el IMEX, los programas sectoriales, autorizaciones de los programas para facilitar la exportación, que ahora se están tardando pues prácticamente un año en un proceso que, si uno va a la página donde se hacen los trámites en la ventanilla de la Secretaría de Economía, establece 15 días para hacer el trámite. Sí. Es decir, más falso que el billete de 3 pesos. Mejora regulatoria, digitalización, nueva tecnología para tener procesos más expeditos para facilitar la competitividad del país. ¿Qué es lo que sucede en la teoría? En la práctica es verídico. Ahora, un año y hay empresas que ya tienen un programa IMEX, que están abriendo otra nueva línea de producción en otro estado de la República, que no ha podido liberar ese nuevo permiso. Sí, es lo que decíamos, es candil de la calle, obscuridad de tu casa, ¿no? Totalmente. Pues en tu casa, pues alumbra los procesos y el tema logístico, selecciónalo. Y aún así, y ese es un mensaje de Comce Nacional muy claro, somos lo que somos, como decía hace rato, Eduardo, somos la economía número 13 del mundo, somos un país de comercio exterior, y pues tenemos 3,100 kilómetros de frontera con Estados Unidos. O sea, imagínense, si el costo logístico en México fuera la mitad, pues habría más rentabilidad para las empresas, los costos más baratos, menos inflación y un crecimiento económico sostenido y constante que pues provoca mayor inversión extranjera directa de calidad, no de cantidad, ¿no? Oye, hace tiempo, cuando comenzaron los aranceles en Estados Unidos que fueron impuestos por el presidente Trump a China, me comentaban que, por ejemplo, muchos de los contenedores que estaban llegando a Long Beach, por ejemplo, algunos con ese incremento, algunos casi creo los dijeron, pues quédate con ellos, no te los voy a me sale más caro en un momento darlo y portarlos que dejarlos ahí en abandono. Esto me lleva a preguntarte, con tu experiencia, mi querido Javier, los puertos en Estados Unidos como Long Beach, como el lado de Nueva York, Maryland, se están enfrentando a lo mismo que nosotros nos enfrentamos. Ellos también traen este tipo de problemáticas. ¿El CBP en sus procesos los está agilizando o los está haciendo más tardados?
ahorita lo vemos, por ejemplo, el tema de los aeropuertos, que veo que está saturados por el tema de que no han aprobado el presupuesto los demócratas. Pero fuera de eso, el tema de los puertos en específico per se, ¿ellos también se están enfrentando a lo mismo que nosotros? Es pregunta. Allá existen 15,000 agentes aduanales. Aquí 800, ¿no? 800, ¿no? De entrada. Y allá un agente aduanal puede operar por cualquiera de las aduanas de Estados Unidos. Aquí solo 4, ¿no? Sí. Y en México la aduana es recaudatoria por esencia y regulatoria de rebote. En Estados Unidos su esencia es regulatoria y después recaudatoria. En Estados Unidos es llega, pasa, si me quieres hacer algo mal, ya te cacharé, me voy a tu número de IMSS, a tu Tax ID y no te la acabas. Y te ligo y te tengo bien identificado, ¿no? Claro. Pero en inicio no vayas a importar tomate contaminado con agua y plomo, porque eso regulatorio sí le pongo mucha atención. Lo recaudatorio, pásale y tienes días después del despacho para pagarme. En México la lógica es, si no me pagas ahorita ya no te encuentro, porque haces otra razón social, porque te vas, porque huyes del país y lo que quieras. Y el 50% de las empresas del país es comercio informal, ¿no? Llámese piratería y todo esto, ¿no? Todas estas importaciones de Tepito. Esa es la gran diferencia, que aquí te reviso y me pagas y no sales. Y aunque te cueste, y el costo logístico, y Estados Unidos no. Esa es la gran diferencia. ¿Qué problemas tienen? Claro, pero bueno, la tecnología y la infraestructura de Estados Unidos, pues sí, nos lleva años luz, de ¿no? punto, sí. Ahora, te he visto, ustedes han desarrollado muy buena relación ahí con la gente del CBP. ¿Qué es lo que a ellos más les preocupa por parte nuestra? ¿El mismo tema de la inseguridad, narcotráfico, transporte de drogas, fentanilo, etcétera? ¿O hay alguna otra preocupación que a veces nos puede dar ceguera de taller y no lo vemos? Pues estarían ávidos de tener una aduana en conjunto, ¿no? Tener una aduana 24 horas, compartir la misma información, pero necesitamos dar confianza, ¿no? Que no se te va a caer el sistema y que vas a hacer las cosas bien. Entonces, esa es una. Y la otra, el tema de infraestructura. El plan de Texas, el TXDOT, del Departamento de Transporte, es billonario y tiene ya 5 años avanzando, ¿no? Entonces, es una infraestructura en Texas impresionante, de puente tras el puente, carriles, para llegar a México y llegar al mismo cuello de botella, es lo que no les hace sentido. Y el tema de seguridad, pues sin duda, pues también debe haber esa misma comunicación, ¿no? Entonces, es seguridad, es comunicación en tiempo real de las fracciones arancelarias, las mercancías, compartir información. Imagínense este esquema, ¿por qué Europa como Unión Europea ha crecido tanto? Pues porque sus aduanas están abiertas entre ellos, ¿no? ¿Ustedes se imaginan una región TEMEC que las aduanas estén abiertas y pases por la región? Imagínense, sería lo ideal, pero no me lo imagino. Imagínense a qué nivel estaríamos, ¿no? No, claro, sería... Sí, no es tratado de libre comercio, lo hemos discutido en muchísimas ocasiones. Así se llama, pero en realidad, y muchos analistas coinciden, es que es un comercio controlado. Es decir, una especie de comercio controlado. Si lo comparamos con la Unión Europea, donde pues no hay aduanas dentro de los Estados miembros, definitivamente que eso ayudaría muchísimo al flujo de mercancías, a la competitividad. Pero volvemos a tu comentario anterior, Javier, esa diferencia tan grande entre la manera en que operan el gobierno y las empresas en México con respecto a Estados Unidos, y mucho de ello es el Estado de Derecho, pues hace precisamente que el gobierno federal tenga que ajustarse, y eso genera pues mayor regulación, mayor carga documental para las empresas, mayores responsabilidades para los funcionarios que participan en el comercio exterior, pagan justos por pecadores, y eso produce definitivamente un bajón en nuestra competitividad. Es decir, atender esa realidad nos ayuda a equilibrar la expectativa y los ideales que serían con esas iniciativas, por ejemplo, y quería saber tu opinión, de los Green Corridors. Este corredor que no va a pasar básicamente por el proceso ese de aduana, sino hasta llegar,
y que puede ser una de las soluciones, una de tantas soluciones que podría agilizar más el tráfico de mercancías entre México y Estados Unidos. Es un proyecto billonario de inversión privada al 100%, que está avanzando, que lo ves y está muy soñador, pero pues en Asia ya existe. Sí. Es una tecnología en la cual no me acuerdo del concepto técnico, pero pues el tren va volando, no me acuerdo cómo se llama, y bueno, pues va a conectar Dolores, Texas, o la frontera de Colombia, Nuevo León, con Monterrey, ¿no? Entonces, pues es rápido, descongestionaría las aduanas en cuanto a transporte terrestre, carretero. No sé qué tan caro puede ser, pero pues son proyectos que hacia allá debemos estar, hacia un proyecto de logística de clase mundial, justo, ¿no? Sumado a seguir trabajando con esfuerzos constantes y sostenidos. BYD se fue, y su planta, ¿dónde está? En Brasil. BYD analizó estar en México. Otras empresas chinas como Chang'an, como Chery, están analizando instalarse en México, aunque saben perfectamente que no pueden exportar a Estados Unidos por el momento sus autos. Pero se pusieron las pilas, y la planta de BYD en Brasil. ¿Y quién los va a vender ya autos BYD en México? Pues Brasil. Brasil. Que es una economía cerrada, pues ahí son los esfuerzos de negociación, hay que diversificarnos, ¿no? Y Comce pues trabaja mucho en eso, en esa diversificación. Digo, son dos avenidas, hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera, hacia los otros países, y hacia adentro, hacia el cabildeo y pedir rapidez en lo que toca, en logística que pasa por aduanas dentro del país. Hombre, ese ejemplo que pones de BYD es un ejemplo extraordinario para entender a qué nos vamos a enfrentar en los próximos años con empresas chinas que producen a un costo bajísimo. Estaba escuchando que la proveeduría que tienen ellos, básicamente lo único que no fabrican es vidrio y el hule de las llantas. Todo lo demás lo fabrican ellos a un costo extraordinariamente bajo, con un producto que ya es de calidad. Ya rompieron esa barrera de productos baratos y de mala calidad, ya tienen muy buena calidad y están inundando el mercado mexicano. Yo creo que es uno de los ejemplos claros de cómo esta industria está, pues yo creo que va a terminar comprando, ¿no?, a las otras armadoras definitivamente, y está presentando una competencia tremenda a las armadoras y a las marcas estadounidenses, y puede ser un elemento a analizar, y sobre todo esto que comentas de por qué se fueron a Brasil. De hecho, el ex embajador de China, Jorge Guajardo, decía y aseguraba que ninguna fábrica china de automotriz iba no coincido con eso, la verdad, a poner en México. Yo tampoco, yo creo que estamos a nada de ver eso. Están comprando, van a comprar otras, como lo han hecho con otras marcas. Y definitivamente, aunque no puedan exportar a Estados Unidos, van a generar ese mercado en toda Latinoamérica, y yo creo que tienen una cuota de mercado bastante grande como para poder desplazar a otras marcas automotrices. Ahí pudiera ser, como lo platicábamos hace un momento aquí con Sendejas en el panel de análisis que estuvimos con el doctor Llerenas, pudiera ser una ventana de oportunidad donde México puede tener un poquito más de aprovechamiento en el resto de los tratados de libre comercio que tiene con Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, en donde una buena parte de estas empresas chinas que eventualmente se establecerían aquí, me refiero a plantas armadoras per se, pudieran estar exportando al menos sus vehículos, que no creo que entrarían a Estados Unidos, hacia el sur, usando o aprovechando estos tratados de libre comercio que de alguna u otra manera, lo voy a decir así con todas las letras, pero están nomás de papel, ¿no? Realmente no lo hemos aprovechado a plenitud. Si analizas el comercio que tenemos con Perú, con Ecuador, con Colombia, con Argentina, con Brasil. Con Brasil tenemos un enlace 55 automotriz. Fuera de los vehículos estos de Volkswagen que se exportaban por allá desde Puebla, no lo hemos tenido. No quiere decir que no vayamos a tenerla. Brasil también ha puesto impuestos, restricciones en la importación, pero donde voy es que yo creo que ahí es donde los chinos pudieran tener grandes ventajas competitivas. No, desde luego, extraordinario. Ya estamos en la recta final del programa, estimado Javier. No quiero dejar pasar la oportunidad de que nos ofrezcas un mensaje para toda la comunidad del tecnológico y todos nuestros radioescuchas. Lo vivíamos en el foro que participó
el subsecretario Llarenas y líderes de opinión como Samuel, que los negocios internacionales más que nunca tienen todo el futuro. Entonces, las carreras de negocios internacionales del TEC de Monterrey, comercio internacional, relaciones internacionales, pues tienen todo el futuro. Entonces, alentar a la comunidad estudiantil que ese es el camino, que México necesita mentes brillantes que optimicen las cadenas de suministro y que traigan del mundo lo mejor a México y viceversa. Que logren estar en Singapur de intercambio y ver que es el aeropuerto más grande del mundo, es el puerto marítimo con mayor movimiento del mundo y es del tamaño de la isla de Cozumel. Ver cómo allá sí se puede traer eso a México con inteligencia, con estudios. Entonces, están en la carrera correcta y tiene todo el futuro para que México siga diversificándose y vivimos del comercio exterior y así va a seguir siendo. Muchas gracias por la invitación y desde COMCE, repito, agradecemos y aplaudimos este esfuerzo que hacen como dos grandes profesionales abrazados pues por la infraestructura del TEC de Monterrey. Gracias, un privilegio tenerte, Javier, aquí en la cabina y un saludo a todos los miembros del COMCE a través tuyo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad. Gracias a ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Será un placer estar el día de mañana nuevamente transmitiendo Negocios Sin Fronteras desde aquí, desde el TEC de Monterrey. Mi nombre es Samuel Peña, un gusto haber estado con ustedes esta tarde. Gracias a la producción, pero sobre todo gracias a ustedes por su amable atención. Soy Eduardo Alonso Mendívil. Nos vemos mañana en punto de las 5. Que tengan ustedes una extraordinaria tarde. Que el conocimiento se convierta en oportunidades. Esto fue Negocios Sin Fronteras. No te pierdas nuestra siguiente emisión mañana en punto de las 5 de la tarde. Negocios Sin Fronteras con Eduardo Mendívil y Samuel Peña.